Hola, en esta ocasión hablaré sobre las consecuencias del incumplimiento fiscal, un tema de gran importancia dentro del derecho fiscal, ya que todas las personas físicas y morales que realizan actividades económicas tienen la obligación de cumplir con las disposiciones tributarias establecidas por la ley. El punto de partida lo encontramos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. Este principio es el que da origen al sistema tributario mexicano y permite que el Estado obtenga los recursos necesarios para prestar servicios como educación, salud, seguridad e infraestructura. Ahora bien, cuando un contribuyente incumple con sus obligaciones fiscales, el Estado cuenta con mecanismos legales para exigir el cumplimiento de la ley. Estas consecuencias pueden ser económicas, administrativas o incluso penales, dependiendo de la gravedad de la conducta. Primero, empezamos hablando de las multas. Las multas son sanciones económicas que impone la autoridad fiscal cuando un contribuyente deja de cumplir con alguna obligación prevista en las leyes fiscales. Su fundamento se encuentra en el título cuarto, capítulo primero del Código Fiscal de la Federación, donde se regulan las infracciones y las sanciones correspondientes. Por ejemplo, un contribuyente puede ser multado por no presentar sus declaraciones en el plazo establecido, no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes cuando existe obligación de hacerlo, no expedir comprobantes fiscales digitales, llevar incorrectamente su contabilidad o proporcionar información falsa a la autoridad. Es importante entender que la multa no sustituye el pago del impuesto. Si una persona omitió una contribución, tendrá que pagar el impuesto correspondiente y además la multa que determine la autoridad fiscal. La siguiente consecuencia son los recargos. Los recargos tienen un tratamiento distinto porque no constituyen una sanción. Su fundamento se encuentra en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que cuando una contribución no se paga dentro del plazo legal se generan recargos por el tiempo que dure la deuda. Imaginemos que una empresa debía pagar el impuesto al valor agregado en determinada fecha y decide hacerlo varios meses después. Aunque finalmente pague el impuesto, durante ese tiempo el Estado dejó de contar con esos recursos, por lo que la ley establece el pago de recargos para compensar ese retraso. Por ello, debemos decir que mientras la multa castiga el incumplimiento de una obligación, el recargo deriva únicamente del pago extemporáneo de una contribución. Otra consecuencia son las sanciones administrativas. El Código Fiscal de la Federación también faculta a la autoridad para aplicar diversas medidas cuando detecte incumplimiento que afectan el adecuado control de las obligaciones fiscales. Entre estas medidas se encuentra la restricción temporal de los certificados de sello digital, lo que impide emitir facturas electrónicas, la clausura preventiva de establecimientos en determinados supuestos previstos por la ley, así como el procedimiento administrativo de ejecución, mediante el cual la autoridad puede requerir el pago del crédito fiscal y, si el contribuyente continúa incumpliendo, llegar incluso al embargo de bienes para garantizar el cobro. Estas sanciones buscan que el contribuyente regularice su situación y que el Estado pueda recuperar los recursos que finalmente le corresponden. Finalmente, encontramos la consecuencia más grave, que son los delitos fiscales. Aquí ya no hablamos solamente de un descuido o de un retraso en el pago de impuestos. Los delitos fiscales implican una conducta realizada con dolo, es decir, con la intención de engañar a la autoridad para obtener un beneficio indebido. El título cuarto, capítulo segundo del Código Fiscal de la Federación regula los principios delitos fiscales. Uno de ellos es la defraudación fiscal, prevista en el artículo 108, la cual ocurre cuando una persona utiliza engaños o aprovecha errores para dejar de pagar total o parcialmente una contribución y con ello ocasiona un perjuicio al fisco federal. También encontramos la defraudación fiscal equiparada, regulada en el artículo 109, donde se sancionan conductas como utilizar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o simular actos jurídicos con el propósito de disminuir ilegalmente el pago de impuestos. Otro delito importante es el contrabando, previsto en el artículo 102 y 103 del Código Fiscal de la Federación, que consiste en introducir y extraer mercancías del territorio nacional sin cumplir con las obligaciones fiscales aduaneras correspondientes. A diferencia de las multas y de las sanciones administrativas, esos delitos generan responsabilidad penal. Eso significa que además de las sanciones económicas, el responsable puede enfrentar un proceso penal y recibir penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la conducta y el monto del daño ocasionado al fisco.
Como podemos observar, el incumplimiento fiscal puede tener consecuencias muy distintas. Algunas se originan por simple omisiones administrativas, otras surgen cuando el contribuyente retrasa el pago de sus contribuciones y las más graves aparecen cuando existe la intención de defraudar al Estado. Por ello, resulta fundamental cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales, conservar una contabilidad adecuada, presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos y actuar siempre con transparencia frente a la autoridad tributaria. De esta manera no solo se evitan multas, recargos o procedimientos legales, sino que también se fortalece la cultura de legalidad y se contribuye al desarrollo económico del país.